Instalación eléctrica y puesta en marcha de un motor eléctrico. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos conectar ese motor? Pues primero, conectar el motor a la red eléctrica con la conexión correspondiente, según la placa características del motor. Recordamos que la placa característica para los motores que son configurables, en los que aparecen dos tensiones, tendríamos una tensión la más pequeña para el triángulo y la tensión más grande para la conexión en estrella. En el caso del motor que tenemos a la derecha, la placa características, es un motor 400-690. Es decir, si tuviésemos una tensión de alimentación de 400 voltios, tenemos que alimentar el motor en triángulo. Si por el contrario tenemos una alimentación trifásica a 690 voltios, este motor deberíamos configurarlo en estrella. El motor, en cambio, que tenemos la placa característica del motor Siemens, es un motor 230-400. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una fuente de alimentación trifásica 230, tenemos que configurar el motor en triángulo. Mientras que si tenemos una alimentación 400 trifásicas, deberíamos alimentar el motor en estrella. Nos fijamos, por ejemplo, que si tuviésemos una red de alimentación de 400 voltios trifásica, el motor de la izquierda se alimentaría o se conectaría, perdón, en triángulo, mientras que el motor Siemens de la derecha, para esa misma tensión, se alimentaría en estrella. Para la instalación eléctrica y puesta en marcha del motor, también tenemos que procurar no poner en marcha el motor con la chaveta libre. La chaveta es un elemento que tiene por función hacer solidarios un elemento del conjunto de la máquina que se va a acoplar al motor y el eje, en este caso, el eje de nuestro motor. Con la función de que puedan girar a la vez, se transmita la potencia y el par y evitar que se produzcan deslizamientos entre una pieza y la otra. Antes de la conexión, tenemos que controlar que el correcto apriete de los conductores del motor en la caja de bornes. Para el cableado, hay que prestar atención a los pares de apriete máximos aplicables. El fabricante nos suele indicar cuál es el apriete máximo que se le debe dar pues, a cada uno de los tornillos para que los cables queden bien fijados. Para ello tenemos llaves dinamométricas que nos permiten aplicar el par que nos recomienda el fabricante sin pasarse, evitando sobretensiones y deformaciones de las piezas. Los contactos utilizados para el cableado deben ser del tipo aislado, para garantizar también el respeto de las distancias mínimas entre las piezas en tensión, para evitar cortocircuitos. Y las partes metálicas no activas. La elección del prensas-topas debe ser congruente con el diámetro externo del cable utilizado. Los cables de alimentación y de puesta a tierra deben de estar en perfectas condiciones. Debemos elegir conductores adecuados por su sección y aislamiento. Todos los motores están preparados para la conexión a tierra. Dentro de la caja de bornes vamos a ver que aparece un punto donde podemos conectar la tierra, que va a tener habitualmente el símbolo correspondiente del marcado de tierra. La fijación del cable de puesta a tierra se debe realizar evitando que se pueda aflojar. Esto debemos hacerlo a través de una rosca de ajuste elástica que es entre el tornillo y el borne. Debemos evitar también que se rote por sí solos. Entonces vamos a utilizar exclusivamente un conector de horquilla, con el que figura en la figura de la derecha del todo. Antes de poner en funcionamiento el motor, tenemos que verificar el sentido de rotación del mismo. Si podemos hacer la prueba con el motor, la haremos. En muchas ocasiones no podemos realizar la prueba con el motor, de tal manera que tenemos que buscar algún tipo de dispositivo, como puede ser el detector de fases, para saber cuál es la secuencia, en este caso, de alimentación del motor. Después del cableado, volvemos a montar con cuidado la tapa de la caja de bornes y la junta correspondiente. En el caso de motores que lleven el freno, antes de la puesta en funcionamiento tenemos que ver que funciona correctamente el freno. Bueno, ¿cuál es el proceso para seleccionar un motor eléctrico? Primero, deberíamos saber la potencia del motor. Este dato puede venir indicado tanto en caballos como en kilovatios. Recordamos que la relación entre caballos y vatios es que un caballo equivale a 736 vatios. Este valor representa la potencia mecánica de salida, dato que se indica en la placa características del motor y corresponde a su valor nominal. Otro valor interesante que a la hora de seleccionar el motor va a ser el par mecánico, es decir, la fuerza que va a desarrollar nuestro motor. Este dato lo podemos obtener a partir de la potencia mecánica que viene en la placa de características y de la velocidad de ese motor. De tal manera que el par es igual a 9,55 por la potencia partido la velocidad, estando la potencia en kilovatios y la velocidad en revoluciones por minuto.
Otro dato importante es la velocidad del eje de rotación de nuestro motor eléctrico. Este valor se va a indicar en la placa características y representa un valor también nominal, habitualmente expresado en revoluciones por minuto, número de vueltas que da por minuto. Para una aplicación dada, al analizar la velocidad de placa del motor como aspecto de selección de este motor, para que el eje del motor gira a esta velocidad nominal, se tienen que cumplir las tres condiciones, es decir, voltaje, frecuencia y carga nominal. A partir de este valor podemos determinar el número de pares de polos. A partir del valor de velocidad podemos determinar, sabiendo la frecuencia de alimentación, el número de pares de polos del motor. Aquí tenemos una tabla en la que se refleja el número de pares de polos y en función de ello, pues las velocidades del campo magnético originado en el estator de nuestro motor, en función de que estemos alimentando en redes de 60 Hz o 50 Hz. De manera que en caso de 50 Hz, que es la frecuencia red con la que vamos a trabajar aquí en España, tenemos, si el motor tiene un par de polos, 3.000 revoluciones por minuto, si tiene dos pares de polos, 1.500 revoluciones por minuto, y así sucesivamente vamos a obtener todas las velocidades. Otro aspecto fundamental es el voltaje y frecuencia de nuestro motor. El voltaje va a representar el valor de la tensión que debe recibir el motor según el diseño del fabricante para obtener sus valores nominales. La frecuencia representa la frecuencia eléctrica de la fuente de alimentación del voltaje aplicado para que este motor gire a la velocidad que figura en la placa características. Aunque la placa permite para algunos motores operar en cierto rango de tensiones, por ejemplo 208 o 230 voltios, la mejor condición para operación se obtiene siempre al mayor voltaje. El voltaje y la frecuencia se relacionan directamente con el flujo magnético de la máquina con la expresión que tenemos ahí. El flujo es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la frecuencia. Esta expresión va a ser importante, ya veremos más adelante cuando hablemos de los variadores de frecuencia. Otra característica importante que no se suele tener en cuenta a la hora de seleccionar un motor es el ambiente de operación. Se refiere a todos los aspectos del medio externo al motor al cual se va a someter este motor. Siendo el motor de inducción una máquina robusta y de construcción simple, su vida útil depende casi exclusivamente de la vida útil del aislamiento del devanado, de los bobinados. Entonces vamos a ver que el mantenimiento es el factor determinante de este motor. ¿Qué aspectos son? O podemos considerar como aspectos externos. Uno, la temperatura del trabajo de este motor. Es la temperatura ambiente máxima a la cual el motor puede desarrollar su potencia nominal sin peligro. Es la temperatura del aire que circula y entra en contacto con los componentes calientes del motor. Este valor suele ser de 40 grados centígrados, a menos que se especifique por el fabricante otro valor distinto. Un aumento de 8 o 10 grados por encima del límite de la clase térmica de la temperatura del aislamiento, que ya veremos más adelante, puede hacer que se reduzca la vida útil del devanado por la mitad. Fijaos la importancia de la temperatura en el caso de los motores. La vida útil del aislamiento se refiere al envejecimiento gradual que va a tener el aislamiento, que se va tornando reseco, perdiendo el poder aislante hasta que no soporta más la tensión aplicada y produzca el cortocircuito. Es decir, cuando estamos hablando de vida útil del aislamiento, no estamos hablando de que se caliente por efecto de un cortocircuito de forma inmediata, sino que estamos hablando del envejecimiento progresivo del aislamiento a lo largo del tiempo que provoca que pierda sus características aislantes. La clase de aislamiento que nos va a indicar el fabricante en la placa características nos va a indicar el aislamiento utilizado en el devanado del estator, es decir, en el bobinado. Este bobinado va a tener un aislamiento determinado. Bueno, pues nos va a decir qué tipo de aislamiento se ha utilizado. Estos aislamientos son sustancias que cubren el cobre del conductor y que son sometidas a pruebas para determinar su duración y la temperatura máxima que soportan. Aquí tenemos reflejada una tabla con las clases de aislamiento, qué temperatura máxima toleran y cuál es el incremento máximo de esa temperatura. La temperatura de la columna central corresponde a la suma de la temperatura ambiente, que se consideran 40 grados centígrados, más el incremento permitido, que es lo que tenemos en la columna más a la derecha. Por ejemplo, si hablamos de un aislamiento de clase F, solo va a permitir un incremento de 115 grados centígrados. Es decir, que si al 115 le sumamos los 40 grados centígrados, obtenemos los 155, que es la temperatura máxima.
Los films y laminados aislantes tienen la función de aislar térmicamente y eléctricamente partes de la bobina del motor. Decíamos que los aislamientos van a tener algún tipo de elemento que los va a aislar para evitar que entren en contacto con el propio estator y que entren en contacto entre ellos mismos y produzcan, por ejemplo, un cortocircuito. La clase térmica está identificada en la placa de identificación, siendo usado en los siguientes puntos. El aislamiento se va a usar entre la bobina y la ranura, llamado film de fondo de ranura, para aislar el paquete de chapas de acero de la bobina de alambre esmaltados. Vamos a también tener el aislamiento entre las fases, para aislar eléctricamente cada una de las fases, en el caso de un motor trifásico, de cada una de las tres fases. Y finalmente cierre de la ranura del estator, para aislar eléctricamente la bobina localizada en la parte superior de la ranura. Entonces, si nos fijamos en la imagen, nos fijamos que tenemos un estator ranurado. En cada una de las ranuras se han insertado pues, una serie de bobinas, y esas bobinas podemos ver que en la parte superior y la parte inferior tienen aislamiento para protegerlo del estator, para proteger el hilo de cobre del contacto con el propio estator. Y pues podemos ver que hay un tipo de aislamiento entre las cabezas de bobina del hilo de cobre para aislar cada una de las fases de ese motor. Decíamos que otro aspecto a considerar es la altura sobre el nivel del mar. Esto se va a tener en cuenta solo si la ubicación en la que está el motor es superior a los 1000 metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica y la densidad del aire se reducen a altitudes mayores a 1000 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que la disipación del calor del motor se reduzca y por lo tanto las máquinas se calienten más. De tal manera que nos obligará a trabajar a menos potencia con ese motor o tratar de reducir la temperatura en la que estamos trabajando. Otro factor importante, ya vimos anteriormente, es el tipo de montaje. En el código se incluye el sufijo V o H, el cual indica la posición del motor, vertical u horizontal. Por ejemplo, en el caso del montaje vertical hay que tener en cuenta que el rodamiento opuesto a la carga debe soportar el mayor esfuerzo axial en el eje. En cambio, el rodamiento cercano a la carga solo se diseña para mantener la alineación del eje y el rotor con el estator. En ambos casos, estos aspectos suelen estar relacionados con fallos mecánicos. Quiere decir que hay que fijarse bien en el motor para qué tipo de montaje está diseñado, debido a que hay que tener en cuenta los esfuerzos que va a sufrir el motor en el eje. Otro factor importante es el factor de servicio. Los factores de servicio más comunes son de 1 a 1,15. Cuando el factor de servicio es 1, por lo general no se suele indicar en la placa del motor. Solo cuando es diferente de 1 se suele indicar. Significa que no debe demandarse al motor mayor potencia que la nominal si se quiere evitar un daño por sobrecarga. Con un motor de 1,15, el motor puede trabajar hasta una potencia igual a la nominal multiplicada por el factor de servicio, sin que ocurran daños al sistema de aislamiento, siempre y cuando no se exceda la carga y las temperaturas de los devanados no sean superadas tampoco. Otro factor es el tipo de servicio. Este aspecto representa el ciclo de trabajo de un motor, en el que se escribe el tiempo activado, apagado del motor. Es decir, si el motor va a trabajar de forma continua, si el motor va a trabajar a intermitencias, encendido y apagado, etc. En función de eso, pues hay que seleccionar el tipo de motor también que nos interesa. Bueno, ¿cuál es el programa de mantenimiento de un motor eléctrico? Primero, limpieza del motor, limpieza exterior y también interior del propio motor. Comprobar la vibración y calentamientos anormales. Pues hay que ver la mecánica del motor, efectivamente, si hacen ruidos que nos pueden indicar pues, que está el motor con problemas, por ejemplo, en los rodamientos. Comprobar el estado de dichos rodamientos. Comprobar la carga, es decir, el elemento que tenemos conectado físicamente a nuestro motor. Comprobar los elementos de transmisión, como pueden ser, por ejemplo, cadenas, poleas, bandas, etc. Observar si hay presencia de humedad, aceite o grasa en ese motor. Probar la resistencia de aislamiento y puestas a tierra del motor. Comprobar conexiones del motor y los devanados, valores de resistencia de los devanados. Comprobar y equilibrar el rotor, en caso de ser necesario. Comprobar el estado de la carcasa, de los amarres, conexiones, tornillas y tuercas de sujeción. Comprobar que está de forma adecuada la ventilación del motor y comprobar también en caso de que haya calentamientos anormales en ese motor.
observar ruidos u olor quemado,